uno muchas veces no se espera esto, que le puede pasar algo. Cuando jubilé anticipadamente, seguí poniendo. Yo quisiera tener información. Ahorro. Yo me impongo. Si yo no hubiese tenido provisión, creo que tendría que haber vendido la casa para pagar la deuda. Yo me impongo para que haya más información previsional. TIP Asesores presenta Conciencia Previsional. Bienvenidos a Conciencia Previsional, un programa que se transmite semanalmente y cuyo foco principal es que usted hable de un tema tan importante para nuestro futuro como es la previsión social y también la importancia de cotizar. Este programa está realizado por TIP Asesores y financiado por el FEP, el Fondo de Educación Previsional, que está administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema de pensiones y para eso tenemos un experto previsional, Patricio Parga. Patito, ¿cómo estás? Hola, un gusto en saludarte. Igualmente, Patricio. Vamos a conversar sobre este tema que hay muchísimas dudas, yo también las tengo. Principalmente, ¿cuál es la protección que me entrega el sistema de pensiones? Vamos de lleno al tema. De lleno al tema, pero brevemente. Sí, cómo no. Los beneficios que otorga el actual sistema previsional, tres elementales, ¿ya? Pensión por vejez, cuando ya estamos finalizando la vida laboral, ¿ya? Hemos cotizado todo un año, ¿para qué? Para cuando llegue la vejez y ya me retiro a mis cuarteles, tenga esa pensión. 60 años para la mujer, 65 para los hombres. 65 para los hombres. Perfecto. Todavía. No se sabe mañana, pero nosotros hoy día estamos informando lo que existe hoy. Exacto. Luego está el beneficio de la pensión de invalidez. Lamentablemente todos estamos expuestos, ¿cierto?, en un momento dado a perder nuestra capacidad laboral, se habla de eso específicamente. Y el beneficio que ocurre ahí es la pensión de invalidez. ¿Que puede ser parcial o total? Podría ser, ¿cierto? Puede ser total, puede ser, como dices tú, parcial, y esto lo dictamina una comisión médica. No es que yo diga, me voy a declarar inválido. Hoy vamos a hacer un programa específicamente sobre la pensión de invalidez. Así es que para que no vamos a armar antecedentes, dejamos ahí enganchado para el próximo programa. Claro que sí. Como decías tú, puede ser total o parcial y ambas podrían ser, sobre todo la parcial, definitiva o no. Ahí hay un tema, ¿ya? Que, como bien tú dices, lo vamos a ver más adelante porque es bastante más amplio el tema de la pensión de invalidez. Y luego viene el otro beneficio, que es la pensión de sobrevivencia, que es cuando específicamente fallece el trabajador. Uno habla del trabajador en sentido genérico, la persona que trabaja, hombre o mujer indistintamente. Perfecto. Patricio, te voy a interrumpir medio segundo, pero vamos a invitar a nuestros televidentes y también a ti a ver justamente a propósito del tema que estamos hablando, una persona que tuvo que interactuar con este sistema, que es la señora María Gúmera. Vamos a ver el testimonio. Mi vida cambió de un momento a otro, empezando por el fallecimiento de mi esposo, que le vino un cáncer así de esto silencioso y duró 6 meses y se fue. Entonces la vida me cambió muy rápidamente, aparte de después que vino la pandemia, que la vida siguió cambiando y hoy día cuidándonos todos. Y gracias a Dios lo hemos pasado bien, sin contagio, sin nada. Trabajé en INMA del año 70 más o menos y trabajé hasta como el 81 por el motivo que estaba esperando mi segunda hija y de ahí estaba con el sistema antiguo de la INP me imponían. Y después yo seguí imponiendo particular como asesora de hogar para seguir en el mismo sistema. En la misma empresa de Irma siempre me aconsejaban que nunca me retirara de la INP. Me resultó bien porque después a la edad de 60 años yo me pude pensionar con mi pensión y no he tenido
ningún problema con aquel sistema que era antiguamente. Cuando me pensioné, empecé a recibir mi pensión hasta el año 2018, que mi esposo falleció. Ahí quedé con la pensión mía, del sistema antiguo que seguía con mi pensión, y aparte de eso que recibo otra pensión que voy a recibir la misma cantidad que él ganaba, y con esas pensiones estoy, gracias a Dios, bien. Puedo decir que no me falta, gracias a Dios, y puedo estar bien. Ella dice, puedo estar bien, ¿no es cierto? Lamentablemente la señora María perdió a su marido, pero no pierde una pensión. Es así, ¿no es cierto? O sea, sí, efectivamente. Ella mantiene ambas pensiones. Explícanos un poquito, Patricio, sobre ese tema. Sí, lo explico enseguida y después ampliamos un poco algo que quedó ahí en el aire. Sí, eso sobre el tema del sistema antiguo, que también quiero que lo menciones, pero ya que nos agarramos de la última frase de la señora María. ¿Cómo no? Ocurre que el marido, ¿cierto? El esposo cotizó, impuso por mucho tiempo. Entonces, el beneficio es porque él todo el tiempo, su vida laboral, cotizó. Pero ella también cotizó, ella también impuso, entonces ese beneficio también es propio, es de ella, porque son ambas paralelas, las cotizaciones van por distinto carril, por así decirlo. De tal forma que al momento de poder usar estos beneficios, no se topa el uno con el otro. No significa entonces que, oh señora, usted va a tener este beneficio, pero le vamos a quitar este otro. No, porque él tuvo un beneficio, porque él impuso y ella también tiene su propio beneficio. Perfecto. Entonces, por eso ella dice, y yo tengo las dos pensiones. Las dos pensiones, claro, perfecto. No tiene que optar, que la gente podría pensar no que quizás tiene que optar por la mayor o dejar una de lado, y no es así. No. Y ella mencionaba, bueno, lo decía, ¿no es cierto? Ella se impuso por el sistema antiguo, el IPS, ¿no es cierto? Sí, actual IPS. ¿Cómo funcionó eso? Cuéntanos un poquito para hacer un poquito de historia y saber cómo pasó, digamos, cómo pasamos al sistema de la AFP. Eso, un poquito de historia, va a ser más que un poquito en términos de, me voy a ir al año 1924 más o menos, hartos años atrás, cuando recién incipientemente partió todo el sistema previsional en nuestro país. Muy allá en ese año que indicábamos, se creó la caja de ahorro, recién allá. Posteriormente fueron creándose distintas cajas. Y cuando decimos distintas cajas es porque dependiendo del giro laboral, dependiendo del rubro, hubo incluso, llegó a haber más de 30 cajas, ¿ya? En el caso específico de la señora María, ella cotizó, impuso en el SSS, ¿ya? Que no era la Gestapo, es el Servicio de Seguro Social, ¿ya? La caja de obrero, que también se llamaba. Del seguro obrero. El seguro obrero, perfecto. Exactamente. Una de las cajas, ¿ya? Y también en un momento dado, ella hace hincapié en que yo seguí cotizando después. ¿Te acuerdas que dice yo seguí imponiendo porque me dijeron para poder pensionarme? Ocurre que en las antiguas cajas, cada una de ellas tenía sus propias reglas una cantidad de años que tenía que imponerse. Exactamente, ¿ya? Y en el caso de ella, como se retiró antes de la edad por su hija, exacto, dijo algo la hija, que ¿cierto? Estaba embarazada, entonces, claro. Después ella voluntariamente cotizó, pero siempre en su calidad, ponte tú, dijo de asesora. Completando entonces los años. Completando lo que se requería para optar a la pensión, y ella entonces optó, hizo todos sus trámites, dijo felizmente me resultó todo bien y me pensioné. Posteriormente fallece el esposo y ahí entra a operar el beneficio que recién más o menos explicábamos, que es el beneficio de la sobrevivencia, ¿ya? Al fallecer el trabajador deja ese beneficio, queda ese como tal, y es una pensión de sobrevivencia. Una pensión de sobrevivencia. Así es. Y me imagino que no será solamente para la señora, en este caso, también me imagino que serán los hijos. Así es. Los beneficiarios en ese momento se llaman beneficiarios legales. Los beneficiarios legales son en la base, el cónyuge, la cónyuge y los hijos,
cumpliendo determinados requisitos. En este caso, que sean menores de 24 años, solteros y que estén estudiando después de los 18 hasta los 24, calidad de estudiante, ¿ya? Al cumplir la edad el niño, los 24, ya pierde la calidad de beneficiario legal, ¿ya? Entonces queda en ese minuto solamente la esposa o el esposo, indistintamente. Entre paréntesis, antes, muchos años atrás, ni tanto, desde 2008 a la fecha, varió esto de los beneficiarios y hoy día nosotros somos beneficiarios de ustedes, al igual que ustedes son beneficiarios de nosotros. Antes era solamente ustedes, solamente la mujer era beneficiaria de pensión de Ahora también los hombres. Así es. Entonces, fallece la esposa y el cónyuge recibe pensión también. Qué interesante esto de los beneficiarios. Yo la verdad, ignorantemente, creo que es justamente lo que trata este programa, de entregar esta información, porque la verdad es que uno es bien ignorante en estos temas, salvo cuando se ve en un problema así, digamos, que fallece alguien lamentablemente o que tienes alguna situación de invalidez o lo que sea. Así que yo creo que ahí estamos el foco de nuestro programa Conciencia Previsional. Así es. Y estamos también muy agradecidos, y lo voy a mencionar, por la gente que nos ha contactado por nuestro correo. Recuerden, correo contacto@concienciaprevisional.cl y nuestra página web. Visítenla porque ahí también vamos a publicar los programas, que es www.concienciaprevisional.cl. Aprovecho de recordarlo, ¿no es cierto? Y vamos a ir a la segunda parte del testimonio de la señora María. Siempre me aconsejaron que impusiera para que yo en mis años yo tuviera mi pensión y tuviera mi plata mía, como se dice. Y les recomiendo que también ustedes puedan asegurarse del futuro imponiéndose, porque vale la pena. El caso de la señora María es un caso de al estar ella en el sistema antiguo, en el INP, ella tuvo que seguir cotizando como independiente, porque tenía una restricción mínima de cantidad de años de cotizaciones. Eso le permitió a ella tener su pensión. Pero adicionalmente no perdió la pensión de sobrevivencia que le dejó su esposo al fallecer. Por lo tanto, ella tiene las dos pensiones. La pensión en el sistema antiguo de ella y la pensión de sobrevivencia que le dejó su marido. Por eso es importante siempre cotizar por el total y de manera continua. Ahí nuestro experto Pedro Orueta nos comenta la importancia de cotizar no solamente una cantidad, sino que ojalá por el total, ¿cierto? Y lo vemos muy claramente con la señora María, que nos dice que siempre estuvo cotizando, nunca perdió ese tema. Incluso cuando tuvo que retirarse en algún minuto, ella siguió tratando de aportar de forma independiente. Patricio, cuéntanos, sí. Porque ahondemos un poquito en eso, que es bien importante recalcarlo. Yo creo que ahí está la clave del tema del sistema de pensiones. En general, evidentemente, porque tú me partiste preguntándome el tema de los beneficios, pero para obtener estos beneficios tenemos que haber cotizado, evidentemente, ¿ya? O impuesto, como se hablaba antes de las imposiciones. La señora María impuso en su sistema antiguo y logró su beneficio. Siempre se preocupó de imponer, incluso recordemos lo que acabamos de decir, que le faltaban algunos años porque se retiró en forma anticipada del trabajo, pero ella siguió imponiendo, tuvo su beneficio. Pero posteriormente está el caso de la pensión de su esposo, ¿cierto? Que él, dicho sea de paso, se pensionó, si él se había pensionado. Pero se había pensionado con una regular pensión, ¿cierto? Porque siempre se preocupó también de imponer, de cotizar. Luego, al fallecer él, deja ese beneficio que destacábamos delante, que se llama pensión de sobrevivencia. Beneficio, claro, de pensión de sobrevivencia. Y por eso ella tiene las dos pensiones. Pero importante recalcarlo, y no importa que redunde, la importancia de cotizar, la importancia de imponer, y ojalá siempre fuera por el 100% de lo que uno
genera, de lo que uno gana. Y ojalá también, bueno, no necesariamente depende de uno tener contrato de trabajo, algunas veces no pasa eso. Qué importante saber que aunque sea independiente, aunque a lo mejor tengas un contrato honorario quizás, es importante que tú sí saques ese pedacito y lo pongas siempre, aunque sea poquita plata, pero es importante estar consciente de no dejar esos vacíos, ¿no es cierto? Esas lagunas. Siempre. Ella lo hizo, recuerda que, y repetimos, dejó de cotizar, pero porque no era patronada, por así decirlo, pero se preocupó de imponer. No obstante, este tema de los cotizantes independientes, como más o menos lo deslizas tú, lo vamos a ver en un programa más adelante. En un programa más adelante, más profundamente. Específicamente, pero sí la importancia, ya sea, y yo siempre digo, apatronado o no, ¿cierto? Como independiente, pero siempre preocuparse de imponer, cotizar. En el actual sistema, en el que vendrá, que no sabemos, en el antiguo, siempre ha sido necesario y hay que hacerlo. Cotizar, imponerse. Y es importante señalar que lamentablemente la señora María, ¿no es cierto?, pierde a su marido, pero él también, esta gran preocupación que tuvo de cotizar, de ser ordenado, de preocuparse de lo que pasa, porque queda la pensión de sobrevivencia, que es esta tremenda protección, ¿no es cierto?, para los que quedan, ya sea la señora María, en el caso de que es su señora, su esposa, pero también los hijos, que tú bien lo decías antes, ¿no es cierto?, hasta los 24 años. Así es. Son los herederos. Son los beneficiarios. Beneficiarios. Ah, qué bueno que me corrijas. Son términos muy específicos en tema previsional. Me equivoqué. Vamos a hablar de ese tema. No, yo creo que es muy bueno porque así dejas el gancho, ¿cierto?, para hablar, porque en un programa futuro viene el tema de la herencia. Porque yo también estoy aprendiendo acá, yo cada vez voy viendo cada programa y ahí uno también comete estos errores, que efectivamente es beneficiario, no es heredero. Yo también decía jubilación, ya me corregí, pensión. Sí, ya a contar del año 81, cuando parte el nuevo sistema, del cual estamos hablando básicamente, partió ahí en el 81, se habla de pensión, ¿ya? Pero anteriormente hablábamos de jubilación. Que yo decía brevemente que partió por allá, por el año 20 y algo, ¿cierto? Hablábamos de jubilaciones, con todas esas cajas. Pero a contar del 81 hay solo un sistema que lo administra el DFL 3500, ¿cierto? Que es el tema administrado por las AFP actuales. Las AFP y es de capitalización individual. Individual. Que así se llama este sistema. Así es. Hablando de esto mismo, y para hacer esto tenemos unas cápsulas que a mí me encantan porque son sumamente claras con respecto al tema que estamos haciendo hoy día, que es sistema de pensiones. Vamos a ver la cápsula informativa del día de hoy. Hola, en esta cápsula hablaremos acerca del funcionamiento del sistema de pensiones. El sistema de pensiones tiene como objetivo proveer de ingresos en 3 situaciones en que los y las trabajadoras dejan de percibirlos. Pensión de vejez por término de su vida laboral, pensión por invalidez de origen común y pensión de sobrevivencia por muerte del trabajador. En este caso, se otorga a su familia el derecho de recibir una pensión de sobrevivientes. En la actualidad, el sistema de pensiones chilenos está organizado en torno a un esquema de 3 pilares básicos. El pilar solidario. Este pilar es financiado íntegramente con recursos del Estado a través de impuestos y está dirigido al 60% de la población más vulnerable del país, mediante sus 2 beneficios: las pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez y los aportes previsionales solidarios de vejez e invalidez. Pilar contributivo obligatorio. Está basado en la capitalización individual y financiada a través del ahorro individual obligatorio de cada trabajador y trabajadora. La afiliación al FP y la cotización son obligatorias para trabajadores y trabajadoras dependientes e independientes honorarios a partir del año 2019. No están obligados a cotizar los trabajadores independientes que no están honorarios o que se encuentran por cuenta propia, o quienes realizan trabajos no remunerados. Pilar contributivo voluntario. Permite a los afiliados del sistema de pensiones complementar sus fondos previsionales a fin de mejorar el monto de pensión final o bien adelantar el monto de pensión de vejez. Cuando llegue el momento de tramitar tu jubilación, el dinero para financiar tu pensión dependerá de los aportes que hayas hecho a tu cuenta y de la rentabilidad obtenida por tu AFP. Conocer en profundidad cómo funcionan los pilares básicos del sistema de pensiones es fundamental para planificar una mejora en la jubilación. Infórmate más en www.concienciaprevisional.cl o en los canales oficiales.
Oye, vimos muy claramente explicado en esta animación que tenemos, que a mí me encanta, porque además es muy claro. Tenemos 3 pilares fundamentales del sistema de pensiones. Vamos a recordarlo, Patricio, para la gente que a lo mejor dijo, oye, qué lindos son los bonitos que no entendí. Bueno, aquí vamos a explicar, Patricio Vargas, sobre cómo es nuestro sistema de pensiones. Sí, como bien decían los monitos, nuestro sistema previsional se basa en estos 3 pilares fundamentales, ¿ya? Y hablamos básicamente el primero, contributivo obligatorio. El contributivo pilar obligatorio. Contributivo obligatorio. Un poco lo enunciamos recién, ¿ya? Sí. En unos minutos atrás, porque hablamos la palabra obligatorio, ¿ya? Y yo decía que en el sistema antiguo, en el sistema que va a venir, que no sabemos cuál va a ser, y el actual, siempre va a haber la obligatoriedad. Necesariamente tenemos que preocuparnos de ahorrar, de imponer, de cotizar, como queramos llamarlo, para obtener los beneficios que más o menos destacábamos anteriormente, ¿ya? Entonces, por eso se llama pilar contributivo obligatorio. A través de durante toda mi vida laboral, voy a cotizar, voy a imponer para obtener estos beneficios que nadie sabe y nadie, ¿cierto?, está libre, porque uno es la muerte, que eso es lo único que tenemos seguro, pero antes de eso puede ocurrir, ¿cierto? Que yo me muera antes de lo presupuestado, por así decirlo. Claro. Otra, está el tema de la vejez, como decíamos, y está el tema de la invalidez. Y son cosas un que accidente, una enfermedad. Puede ocurrir cuando el niño empezó a trabajar recién, entró a los 24 años y a los 27 lamentablemente se invalida. Bueno, todo esto, estos beneficios, ¿cierto?, que enumerábamos, son obtenidos a través de cotizaciones y en este caso a través, digamos, de este contributivo obligatorio. Perfecto. Posteriormente viene el pilar solidario, que es enteramente financiado. El anterior era financiado con las cotizaciones obligatorias. El actual, el pilar solidario, es enteramente financiado por el Estado, ¿ya? Que es a través de todo lo que significan los impuestos, que bueno, pagamos impuestos todos los días, a cada rato. El Estado de ahí saca estos dineros y contribuye a este pilar solidario. Y este solidario tiene 2 elementos fundamentales además, ¿ya? Uno, que es la pensión básica solidaria. Perfecto. Aquí el sistema pregunta, dice, señor, ¿usted cotizó alguna vez? Y eventualmente, para este ejemplo, vamos a decir que esta persona, este personaje, nunca cotizó. Nunca cotizó. No importa la razón, porque tampoco pregunta el sistema. No cotizó, entonces en ese minuto el Estado, a través de este pilar solidario que se llama pensión básica solidaria, le entrega a este personaje que nunca cotizó. Perfecto. Nunca. Entonces el Estado se preocupa de su bienestar, ¿cierto?, dentro de lo posible. Le asegura una pensión básica solidaria. Y así se llama, pensión básica solidaria. Fundamental para aquellos que no cotizaron nunca, ¿ya? Posteriormente está el otro elemento que contribuye a este pilar solidario, que es el aporte previsional solidario. Y aquí el sistema pregunta de nuevo, ¿usted cotizó? Sí, coticé. Distinto al anterior. Que no había cotizado nunca. Que no había cotizado nunca. Sí, coticé. ¿Y cuál es su pensión? Y resulta que su pensión es muy bajita porque este personaje cotizó solamente algunos pocos años o por muy baja pensión. O tiene muchas lagunas. Muchas lagunas, exactamente. Es como voy aprendiendo yo, voy aprendiendo cada vez más. Bueno, es que esa es la idea, que tú aprendas y Exacto. ustedes aprendan. En definitiva, este tema nunca vamos a dejar de aprender porque siempre la casuística va mandando. Entonces, este aporte dice que cuando la pensión es muy bajita, por estas situaciones que hemos enumerado, laguna, sueldos muy bajos, ustedes, la mujer, tiene un problema serio ahí porque ustedes cotizan normalmente menos que nosotros por el tema maternal, fundamentalmente el
el post, y a veces se conversa con el esposo y quédate un tiempo más para cuidar al niño, ¿cierto? Y en este tiempo no es que no haya trabajado, porque la mujer sigue trabajando en la casa y teniendo a los niños con mayor razón, ¿no? Pero no cotiza, no impone. Entonces, lagunas. En definitiva, entonces el sistema, volviendo a lo anterior, pregunta y ve cuál es la pensión. Si es muy baja, el Estado hace un aporte previsional solidario, que así se llama. Perfecto. ¿Y hay otro pilar? ¿Nos queda otro? Bueno, hay otro, pero ese lo vamos a dejar para los pilares básicos, elementales. Estos serían, perfecto. Los del pilar solidario. Sí. Pero, tú me preguntabas. Sí, por el tercero, porque aquí estábamos dentro todavía del pilar solidario. Exacto, del sistema de pensiones. Que es el contributivo, pero es voluntario. ¿Ya? Y en como su palabra lo indica, ya no está la obligatoriedad que nos molesta tanto, ¿ya? Pero está el voluntario, a través del cual podemos nosotros hacer distintos tipos de aportes, que entre paréntesis también hay un programa que viene más adelante para explicar en detalle el tipo de ahorro que se puede hacer, pero en definitiva, este contributivo voluntario, dice que yo puedo aportar independientemente, aparte de mi aporte obligatorio, aporto una cuota mensual o cada cierto tiempo. Es tan voluntario que permite hacerlo como yo pueda. ¿Y para qué? ¿Cuál es el beneficio? Fundamentalmente, uno es aumentar mi pensión. Lógico. ¿Ya? Porque yo con el obligatorio voy a tener 10 pesitos de pensión. Pero si yo voluntariamente puedo, el tema es poder y tener la voluntad de hacerlo, voy a aumentar mi pensión. Pero además está la otra posibilidad, que es de anticipar mi pensión. Tú dijiste al inicio 60 años la mujer, 65 años el hombre, pero indistintamente de aquello yo puedo anticipar mi pensión. Y va a depender de si en el pilar voluntario he hecho un generoso aporte. Perfecto. 3 pilares que ya los hicimos clarísimo. Entonces, el voluntario, que se dividía en esto que es un poquitito más complejo, encuentro yo, pero ahí está. El obligatorio y que también es un solidario, que es importantísimo. Basados en esto, a mí me encantó este programa de sistema de pensiones. Hay mucho que abordar y lo vamos a ir tocando en distintas semanas, profundizando en el tema también, sobre todo del tema de la APB, que yo te quería preguntar sobre eso, pero no quiero confundir. Bueno, muy claro quedó nuestro sistema de pensiones, el programa de hoy. Por supuesto, vamos a ir profundizando en algunas cosas que nos quedaron en el tintero. Quizás no podemos contestar hoy por tiempo también, pero porque tenemos también programas preparados, sobre todo, por ejemplo, el sistema de APB, el tema de la invalidez, ¿no es cierto?, pensión de invalidez, etcétera. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos en www.concienciaprevisional.cl y también en nuestro correo contacto@concienciaprevisional.cl. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, proponer algún tema, por favor, ahí lo esperamos. Gracias a TIP Asesores, al equipo, y nos vemos ya la próxima semana aquí en el programa Conciencia Previsional. Puedes cotizar como trabajador independiente o como afiliado voluntario. Vamos a lograr obtener salud, seguro de invalidez y sobrevivencia y ahorro previsional. A modo de compensación, entonces, el Estado ha creado ciertos beneficios, como el bono por hijo. Esto cubre a los hijos hasta los 24 años estudiantes. Para todos los beneficios del pilar solidario, infórmese de los requisitos. TIP Asesores presentó Conciencia Previsional. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl